Hola amigos del Ministerio de Café con Fe. Hoy vamos a mirar, hermanos, una prédica que tiene que ver con el Nuevo Testamento y se llama Volviendo a Betel, un encuentro con Dios que transforma. Esta es una reflexión, hermanos, que nos sirve para entender, primero, conocer del Antiguo Testamento y saber el propósito de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Siempre todos los mensajes que la Biblia trae, todas las historias, son para conocer más cuál es el propósito de Dios, que quiere conocer a través de estas historias. En Génesis 35, Dios llama a Jacob a regresar a Betel, el lugar donde había tenido un encuentro personal con él muchos años antes. Este capítulo nos enseña acerca de la necesidad de volver a nuestra relación inicial con Dios, de purificar nuestras vidas y renovar nuestro compromiso con Él. Es un llamado a la restauración y a la renovación espiritual. Lo primero que ahí nos habla es del llamado de Dios a volver a Betel. Dice en el versículo 1 del capítulo de 35 de Génesis: dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Hermanos, aquí ya ha pasado muchas cosas en la vida de Jacob. Ya vimos en prédicas anteriores la situación que vivía eh, con su hermano, que salió, que trabajó con Labán, su tío, del cual salió en cierta forma perjudicado porque primero le dio una esposa que no era la que él quería, sino su hermana. Después tuvo que pagar otra vez otros 7 años por su hermana. Después vemos que él tiene un encuentro personal y lucha con Dios. Y ahí le cambian su nombre a Jacob, a Israel, ¿verdad? Y después ya vemos que él regresa a la tierra de Canaán y tiene un encuentro con su hermano Esaú. Y ahí Dios vuelve a hablar con él y le dice que debe volver a Betel, o sea, debe lugar, al lugar de bendición. Aquí Dios inicia el llamado. Hermanos, si vemos, Jacob no toma la iniciativa. Es Dios quien lo llama. Y eso nos recuerda que Dios siempre busca restaurar nuestra relación con Él, aun cuando hemos desviado nuestro camino. Hermanos, Dios siempre tiene la iniciativa de que tú vuelvas al redil. Si tú te has equivocado, si tú te has fallado delante de Dios, Dios siempre te invita a que vuelvas por el sendero. Segundo, volver al lugar del encuentro. Betel simboliza el lugar de encuentro con Dios, donde Jacob había recibido su promesa. Se lo pueden mirar en Génesis 28, del 10 al 22. Y Dios le pide regresar para renovar ese pacto y alinear su vida con su propósito. Hermanos, tal vez necesitamos escuchar este mismo llamado hoy. Dios nos invita a volver a Betel, es decir, a un lugar de comunión, devoción y consagración que quizás hemos descuidado. Aquí también nos habla de la purificación y preparación para el encuentro con Dios. Si vamos los versículos 2 al 4, dice: entonces Jacob dijo a su familia y todos los que estaban con él: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Quitad los ídolos. Antes de subir a Betel, ¿verdad? Dios quería, Jacob instruye a su familia a deshacerse de cualquier ídolo que había en su vida, ¿verdad? Por eso le dice que quite los ídolos
que hay. Para acercarnos a Dios, hermanos, debemos dejar atrás cualquier cosa que compita con Él en nuestras vidas. Quizás son ídolos, puede ser ídolos como lo que tú pongas en primer lugar sobre Dios. Puede ser el amor hacia tu esposo, tu esposa, tus hijos. Puede ser un ídolo, una adicción, cuando tú pones en primer lugar tu adicción por encima de Dios. Cuando tú te distraes de cosas que te ponen por encima de Dios, la televisión, el cine, la pornografía, no sé, tantos ídolos que pueden haber. O los pecados también nos distraen, nos llevan a una vida pecaminosa y la ponemos por encima de Dios. Esto requiere una autoevaluación honesta y la disposición de rendir todo lo que no agrada a Dios. Y tercero, aquí también nos habla de la protección de Dios durante el camino. Si vemos en Génesis 35:5 dice que y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Es decir, aquí viene la protección divina, hermanos. Aunque el viaje a Betel pudo ser peligroso, Dios cuidó de Jacob y de su familia. Esto demuestra que cuando obedecemos a su llamado, Él garantiza nuestra seguridad. Pero también viene el poder de la obediencia. La protección de Dios muchas veces se manifiesta cuando tomamos pasos de fe y obedecemos su dirección. Cuando decidimos obedecer a Dios, Él cuida de nosotros y nos defiende de los ataques del enemigo. Podemos confiar en su fidelidad en cada etapa del camino. Luego, posteriormente, nos habla en el versículo 6-7 de la renovación del pacto con Dios. Y dice que y llegó Jacob a Luz, que estaba en tierra de Canaán, que esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces lo primero que vemos aquí en este versículo es que edificó un altar. Aquí Jacob responde a Dios con gratitud y adoración, construyendo un altar en Betel. Esto simboliza su renovación del pacto y su dedicación a Dios. Reconocimiento de la fidelidad de Dios al renombrar el lugar como el Betel, o sea, Dios de Betel, el lugar donde estaba Dios. Jacob reconoce que fue Dios quien lo protegió y lo guió hasta ese momento. Nosotros también podemos renovar nuestra relación con Dios, agradeciéndole por su fidelidad y comprometiéndonos a vivir para su gloria. Y también nos habla de la confirmación de las promesas de Dios. Veamos los versículos 9-12 del Génesis 35. Dice, y apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Hermoso, hermanos. Aquí viene una reafirmación del pacto. Dios confirma su promesa a Jacob, recordándole su fidelidad y su plan eterno. También hay una identidad y propósito. Jacob no es solo un hombre, es parte del plan redentor de Dios para la humanidad. Su linaje daría lugar a la nación de Israel
y al Mesías, Jesucristo. Dios no olvida sus promesas. Aun cuando fallamos, Él es fiel para cumplir su propósito en nuestras vidas. Y por último nos habla de Dios como nuestra torre fuerte. Veamos los versículos 14 al 15 de Génesis 35. Y dice, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob al nombre de aquel lugar donde Dios había hablado como el Betel. Aquí viene un acto de consagración. Jacob establece un monumento como un recordatorio de su encuentro con Dios. Este acto señala su compromiso renovado con el Señor. La adoración como respuesta. La libación y el aceite simbolizan la entrega y la consagración a Dios. Jacob reconoce a Dios como su torre fuerte y su guía. ¿Hemos establecido altares en nuestra vida? Esto puede ser Esto pueden ser momentos de oración, de adoración o decisiones significativas que marquen nuestra dedicación a Dios. Aquí cuando habla de altares, hermano, es poner usted privilegio, prelación a Dios sobre las demás cosas en tu vida. Cuando tú pones a Dios en primer lugar en tu vida, las cosas van a cambiar. Como conclusión, Génesis 35 nos invita a volver a Betel, a ese lugar de encuentro con Dios en donde experimentamos su gracia, su dirección y su fidelidad. Este pasaje es un llamado a purificar nuestras vidas, a renovar nuestro compromiso con Él y recordar sus promesas. Y por último, esto es un llamado. Hoy Dios nos llama a volver a Betel, a consagrarnos nuevamente a Él y a vivir con la esperanza de que su plan se cumplirá en nuestras vidas. ¿Qué necesitamos entregar o renovar en nuestra relación con Dios? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Yo por último hago una oración final. Señor, gracias por llamarnos a un encuentro de renovación contigo. Ayúdanos a purificar nuestras vidas, a rendirnos completamente a tu voluntad y a vivir confiados en tus promesas. Que nuestra vida sea un altar de oración a ti. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga.